Déjeme saludar al querido Molay Maza Ontiveros, historiador, analista, amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, mi querido Molay? Bien, bien, aquí escuchándote, mi querido Vicente. Y sí, quien con lobos anda, aullarse. ¿Mm? ¿Se perdió Molay? ¿Qué fue lo que pasó, Ceci? A ver si... que se cayó la conexión con Molay Maza Ontiveros. Vamos a ver si regresa al sistema para hablar con Molay. Creo que por ahí ya regresó. El que Listo. con lobos se junta a aullar, se enseña, ¿no? Quien con lobos anda, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por supuesto, ¿no? Los amigotes de Enrique, de Ricardo Salinas y los amigotes de toda la oligarquía. Esos son la oligarquía, ¿no? Son los que acumulan la riqueza que le roban a la clase trabajadora a partir de la tasa de plusvalía, se convierten en súper ricos o en mil millonarios y en esa opulencia enfermiza, en esa opulencia que pudre a las personas, pues buscan satisfactores para sus ausencias morales, espirituales, no tienen más que las pulsiones animales que los controlan y se dedican a destruir cuerpos ajenos, ¿no? Destruir, controlar, manipular, utilizar cuerpos ajenos de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, ¿no? Para saciar sus vacíos. Y esos son la oligarquía, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari y muchos otros forman parte de ese club de los ricos que odian a la humanidad, que creen que todos los que no somos millonarios somos ganado, ¿no? Y somos carne para su placer. Y entonces ahí se están viendo, ¿no? En algunos datos curiosos, ¿no? Que están circulando en las redes es que el nombre de Donald Trump aparece más veces en los archivos de Epstein que el nombre de Harry Potter en toda la colección de libros de Harry Potter. Aparece mencionado más veces Donald Trump en los archivos de Epstein que Dios en la Biblia. De ese tamaño es el asunto. Y pues estos personajes como Salinas Pliego, personajes como Novoa, personajes como Milei, personajes como Verástegui, pagan para estar al lado de ese señor pederasta y de gente como el señor Brockman. Y pues si no participaron, cosa que dudo, pero que aún no hay pruebas, si no participaron de las fiestas salvajes, como les diría Elon Musk, por lo menos sabían de ellas y nunca dijeron nada. Son Oye, cómplices. Molay, pero por un email, un mensaje como este de John Brockman a Jeffrey Epstein, hablando de un gran... Ay, por cierto, dice Madame Kika, apa, fiestecitas del Día de Acción de Gracias, porque ese Ah, es ese pero es el además le título, dice ¿no? feliz Hanukkah. No solo son oligarcas, no solo son mil millonarios, sino que son sionistas. Para no decirles judíos, No, no, no. son judíos sionistas. Para no quedarnos con que son judíos, ¿no? Pero sí son judíos y de los judíos forman parte del ala sionista, el ala que odia a la humanidad, a todos nos dicen los Gojim, ¿no? Somos subhumanos y ellos tienen derecho de explotarnos, robarnos y torturarnos y hacer sus fiestas como lo que hacen, como lo que se ha estado exhibiendo en los archivos Epstein. Entonces está vinculado la ofensiva del capital, ¿no? Que vemos como comete genocidio en Gaza, esta brutalidad de aislamiento genocida en contra de Cuba, ¿no? La invasión, el asesinato y el control de la economía venezolana, las amenazas y la violencia en contra de los países del mundo con la guerra arancelaria, todo eso tiene que ver con cómo estas élites oligárquicas entienden el mundo, entienden la realidad y entienden a la humanidad. Está vinculado, no son cosas separadas. Por eso se entiende mucho mejor este comportamiento de estos grupos sionistas y sus lacayos, ¿no? Espero no, que ustedes no vayan a considerar un exceso mis preguntas, hoy que sabemos de este mensaje de John Brockman, el que invita a Salinas Pliego a las cenas en la que coincidió con Jeffrey Epstein, hablando de niñas de un año, hablando de un gran evento
y de una fiesta con niñas, una docena de niñas de 1 año. Espero que no consideren un exceso preguntarle a Ricardo Salinas Pliego de qué se trataban las cenas a las que lo invitaron, de qué hablaban Sí. con los asistentes, qué nivel de relación tiene con John Brockman. Y por eso le digo, ¿y cuál fue el menú? A ver si se acuerda, a lo mejor sushi o qué sé yo. O si las niñas eran para experimentar la aplicación de los libros de texto comunistas o eran la cena. Qué feo caso, que mejor que sean los mencionados los que aclaren esta situación. Y por cierto, ya que hablabas de Cuba, ¿por qué no hablamos de este tema, mi querido Molay? Porque históricamente Cuba, la Cuba revolucionaria, ha resistido Ujú. ante los embates del imperio, pero la cosa está crítica, está muy complicada y no me sorprende que sea la ciudadanía, la gente de a pie, los mexicanos y mexicanas los que también se están organizando para enviar ayuda humanitaria a Cuba, ya no solamente el gobierno, pues. Sí, pues es que lo importante es que los pueblos se levanten y luchen, ¿no? Los gobiernos han demostrado en la mayoría que se alinean a las posiciones más brutales y genocidas de la dictadura del capital, ¿no? Durante los últimos 3 años se han plegado totalmente a las posiciones de Netanyahu y de Donald Trump, ¿no? O antes de Donald Trump, cuando estaba Sleepy Biden, también, ¿no? El Sleepy Biden también financió el genocidio, el aceleramiento del genocidio en Palestina, y la mayoría de gobiernos de Europa, de Asia, de América se plegaron a esa posición, ¿no? Algunos gobiernos levantaron la voz, pero todos los pueblos en todo el mundo se movilizaron en contra de este acto atroz contra el pueblo palestino que continúa en este momento. Y ahora que la mira de ataque está en contra de América Latina, donde ya hemos recibido un ataque brutal en Venezuela y está ahora el ataque acelerándose, maximizándose en contra del pueblo de Cuba, pues lo mínimo que se debe esperar pues es una acción política, una movilización global de los pueblos en contra de la ofensiva hacia Cuba, ¿no? Entonces, por un lado está esta respuesta popular, pero también sí hay más gobiernos que están en contra de la violencia contra el pueblo cubano, ¿no? Que es la respuesta de Rusia, la respuesta de Irán, la respuesta de China, la respuesta de México, ¿no? México, China, Rusia han sido los países que sus gobiernos han sido solidarios con el pueblo cubano, pero el pueblo mexicano pues se convocó de manera muy, muy importante. Eso hay que resaltarlo. Por un lado está el Movimiento de Regeneración Nacional, que ha puesto a disposición sus locales estatales para recibir acopio y gestionar el envío de ese acopio por la vía de las instituciones mexicanas, ¿no? Y por el otro lado están los colectivos, ¿no? El colectivo de solidaridad militante va por Cuba y el colectivo de residentes cubanos en México, José Martí. Son dos colectivos que se unieron para instalar el acopio de víveres en el Zócalo capitalino. Particularmente en ese me tocó estar este sábado, en la semana voy a estar yendo también, y va a estar en el Zócalo capitalino del 14 al 22 de febrero, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Y este sábado, el primer día, 14 de febrero, ¿no? Decíamos, no hay mejor forma de militar en el amor y la amistad que la solidaridad con los pueblos hermanos. Sí, mira, ahí lo podemos ver, la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y el colectivo de solidaridad militante, son los dos colectivos que son colectivos independientes que organizan este acopio, y ahí van a estar en el Zócalo para que todas y todos vayamos. También en el Zócalo de Puebla hay otro stand de estos dos colectivos independientes
¿no? O en todas las sedes estatales del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí pueden todos llevar acopio, llevar ayuda. También hay cuenta bancaria donde pueden depositar. Quienes no puedan llegar a los centros de acopio, hay cuentas bancarias donde se pueden depositar. Si quieren esa, luego se las hago llegar. Y para hacerle llegar ayuda directa al pueblo de Cuba. Decía yo que este 14 de febrero la respuesta fue increíble porque, digamos, estos enormes barcos que estamos viendo o lo que el Movimiento de Regeneración puede mandar solo con que su militancia, que ya son 12 millones de personas, solo con que los afiliados de Morena pongan una bolsa de frijol cada uno, pues ya tenemos una cantidad enorme de ayuda, ¿no? Y que la pueden llevar los barcos de la Marina Mexicana, ¿no? Pero el hecho de que haya movilización independiente, colectivos independientes que no tienen recursos, que no tienen más fuerza que la propia, y que a partir de la participación y de la solidaridad genuina del pueblo logren poner la carpa, comprar las cajas y que llegue el apoyo, también eso es muy loable, ¿no? Eso también es un síntoma de cómo los pueblos pueden volcarse en la solidaridad. Y este sábado, que fue el primer día, pues tocó que se juntaran 6 toneladas de ayuda de parte de este núcleo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Había filas, la gente llegaba con poquito, con mucho, con cajas, con bolsitas, ¿no? Toda la gente en diferentes niveles socioeconómicos apoyando en función de sus posibilidades, y eso es algo, pues eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? La capacidad de movernos para ver por el otro, de ejercer el amor eficaz y el amor al prójimo y colaborar en esta solidaridad, en este caso, por el pueblo cubano, ¿no? Pero ahora sí que después de la nota amable, la nota agradable, que es que nuestro pueblo es un pueblo solidario y que cerramos filas en torno a la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba, pues está la nota grave, ¿no? O sea, toda esta ayuda, toda esta solidaridad necesita moverse al interior de la isla, y para moverse se necesita combustible, y para que se tenga el combustible se necesita petróleo. Entonces sí es indispensable buscar la forma de hacer llegar el petróleo a Cuba, ¿no? Porque Cuba necesita generar energía, generar luz, mover sus fábricas, ¿no? Mover su industria, que es pequeñita, que está destrozada, no le han permitido desarrollar la industria después del periodo especial hacia acá, desde 1993 hasta nuestros días. No ha podido desarrollarse la industria cubana por el bloqueo financiero, por el bloqueo económico, ¿no? Por el bloqueo, ahora ya podemos decir militar, ¿no? Y naval, que ejerce Estados Unidos contra la isla. Pero sí, los vehículos que se tienen, las refinerías que se tienen, se deben echar a andar, ¿no? La luz, para que funcionen los hospitales, para que funcionen las escuelas, se necesita ese petróleo, ¿no? Entonces es estratégico, es fundamental la ayuda, la solidaridad, pero también es central que se haga llegar petróleo, ¿no? Se llegó un barco ruso que llegó con petróleo para 3 meses, ¿no? Para la isla. Pero se necesita otros 3 y luego otros 3 y muchos meses más, ¿no? O sea, se necesita que el país funcione. Y lo que no permite que el país funcione es este asedio terrorista de Estados Unidos en contra de la isla, ¿no? ¿Por qué se da este asedio terrorista? Porque es una parte de la ofensiva del capital en contra del trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces no es un asunto solo contra Cuba, sino es un asunto contra la humanidad en general, y no es un asunto que se reduzca a este momento, a esta coyuntura, sino que es un ataque que viene de tiempo atrás y que ahorita se agudiza a nivel general, ¿no? Entonces hay que romper el cerco. La lucha de los pueblos tiene que ser por romper ese cerco y por derrotar políticamente, jurídicamente, culturalmente al imperialismo yanqui en su ofensiva contra la humanidad y particularmente en contra de Cuba, ¿no? Porque esa es la excepcionalidad, ¿no? Nuestros pueblos son muy solidarios, nuestros pueblos son convocados para ser solidarios y acuden. Una vez más hemos visto cómo el pueblo de México acude a la solidaridad en los centros de acopio, pero no estamos frente a un fenómeno natural, no estamos frente a un terremoto, no estamos frente a un huracán, no estamos frente a un ciclón, ¿no? Frente a un maremoto, ¿no? Que llega, devasta, y después de la devastación
viene la solidaridad, la ayuda, la reconstrucción, ¿no? Sino que estamos frente a un ataque sistemático, deliberado, planificado, ¿no? Una estrategia destructiva, una racionalidad estratégica instrumentalizada del odio y de la destrucción de parte de estos oligarcas que ensanchan la lista de Epstein son los que están detrás de este intento de genocidio en contra del pueblo de Cuba, son los que han echado a andar el genocidio en Gaza y son los que quieren controlar los recursos naturales y la fuerza de trabajo de la humanidad para someternos a la esclavitud nuevamente, ¿no? Por eso es tan relevante que en la ONU se haya presentado una propuesta de que la esclavitud sea ilegal en todo el mundo. Parecería que uno diría, pero si la esclavitud está abolida desde el siglo XIX, no, se está legalizando la esclavitud otra vez, ¿no? Y a partir de la guerra, a partir del armamentismo, a partir de la violencia, a partir de la amenaza y a partir de la imposición de gobiernos subordinados, gobiernos de ocupación subordinados a la lógica del gran capital, como en Argentina, donde se llevó a cabo una reforma laboral, que es una contrarreforma, que impone condiciones de trabajo esclavistas, y es la relegalización de la esclavitud en Argentina. Entonces, por eso hay que luchar por la humanidad y en contra de la esclavitud. ¿Y quién ejerce la esclavitud? Los súper ricos, los milmillonarios, ¿no? Entonces, la defensa de Cuba es la defensa de la humanidad y una plataforma de lucha por la igualdad, una plataforma de lucha por una nueva revolución mundial, una revolución de los iguales a nivel planetario, que nos permita ganar poder, generar poder popular, ganar gobiernos y expropiar a esos milmillonarios por la vía de impuestos que permita redistribuir toda la riqueza que está acumulada y concentrada en estas personas podridas, que son auténticos, literalmente, auténticos caníbales, auténticos abusadores, auténticos miserables, que nos hacen la guerra y nos explotan, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la defensa de Cuba como pueblo, la defensa de Cuba como hermano cultural, geográfico, como hermano de nuestro país histórico, pero como Cuba como proyecto de revolución, como proyecto de humanidad, como proyecto de sociedad igualitaria, como proyecto de democracia igualante, permítanme que me invente la palabra, igualante, igualizadora, ¿no? Donde podamos pensar en que la ciudadanía tiene acceso a todos los derechos de manera sin restricción alguna. Que ese es el proyecto cubano, por eso lo quieren destruir, ¿no? Por eso hacen tanta propaganda en contra de la revolución, ¿no? Por eso culpan a la dictadura de haber hundido en la pobreza a su pueblo, ¿no? Pues no, en primer lugar no hay dictadura y en segundo lugar el pueblo está hundido en la pobreza porque el imperialismo yanqui no le permite ejercer su economía con ningún país y con ninguna empresa del planeta, ¿no? ¿Quién puede sobrevivir a un bloqueo de ese tamaño durante tanto tiempo? Nadie, ¿no? Ya es un acto de heroísmo sin igual que sigan en pie, que sigan en lucha, ¿no? Pero hay que defenderlos y hay que hacer todo lo posible por ganar tiempo, por mantenernos vivos y por hacer llegar petróleo a Cuba, por defender su revolución y por derrotar al imperialismo. Mi queridísimo Vicente. Así es, mi querido Molay. Y en reflexión, ¿qué tan importante es en estos días en los que se habla de asignarse Groenlandia, de que se invade Venezuela, de que se lanzan dardos a diestra y siniestra, que con todas sus limitaciones y sufrimientos se siga resistiendo desde Cuba? Ya nada más falta que digan, que la boca se me haga chicharrón, que en Cuba quedaría un buen resort para turistas. Algo así dijeron allá en Gaza, ¿no? Pues Que sí, dijeran que algo así hace falta en Cuba. Pero digo, así como están las patadas, creo que no, tampoco es descabellado pensarlo, o hablar de estas cosas, ¿no? sí, pues es que Cuba antes de la revolución era un resort para ricos gringos, ¿no? O sea,
La revolución cubana fue la revolución de independencia de Cuba, que inicia José Martí, fue frenada por la invasión, la intervención de Estados Unidos, y sacaron a los españoles, pero ocuparon la isla los gringos y la mantuvieron con gobiernos títeres durante todo el principio, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y cuando estalla la revolución de Cuba en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, la revolución expulsa a los empresarios, a los Jeffrey Epsteins de ese momento, que utilizaban casinos y hoteles para prostituir a las mujeres y a las niñas cubanas, para que fueran los 1,000 millonarios, que no existían, pero bueno, los millonarios de la época iban a Estados Unidos ahí a disfrutar de la explotación sexual y de la explotación del trabajo de los y las cubanas, ¿no? Y por eso se desarrolló la revolución, y la revolución expulsa a esos millonarios y a los empresarios corruptos, ¿no? Y en una primera etapa busca una revolución de liberación nacional democrática, y en una segunda etapa, por las propias presiones de Estados Unidos, da un viraje hacia el socialismo y se articula la revolución democrática, la revolución de liberación nacional, la revolución independentista y la revolución socialista, ¿no? Y entonces empieza el bloqueo, ¿no? Este intento de invadir la isla de Bahía de Cochinos, y luego del intento de invadir la isla, que fue derrotado el ejército gringo, los ejércitos intervencionistas controlados por la CIA, pues ya se instala la construcción, que además el socialismo no se construye con un chasquido de dedos, ¿no? El socialismo es un proceso histórico complejo que inicia procesos de construcción, pero que no tiene un final hasta que se extiende por todo el mundo y toda la humanidad deja de ser explotada por sí misma, deja de haber supermillonarios y todos podemos construir una sociedad de iguales. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Pero el intento de construcción del socialismo en una pequeña isla del Caribe, pues es lo que se aventaron, el gran proyecto que se aventó el pueblo cubano, que tuvo grandes éxitos siempre que fue acompañado por la Unión Soviética, pero que cuando se cae la Unión Soviética, por sus propias contradicciones y por los ataques del mismo imperialismo, el Cuba se queda aislada, Cuba se queda sola y tiene que buscar sus propias formas de construir una experiencia distinta de emancipación y de participación y de desarrollo de la vida, ¿no? En donde a nosotros, a los pueblos de América Latina, nos han dado muchas lecciones, porque en esas dificultades en las que estaban desarrollaron la educación a los más altos niveles, abolieron el analfabetismo desde los inicios de la revolución y lograron desarrollar tecnología médica que todos les envidiamos. Hay que recordar que ellos hicieron su propia vacuna del COVID durante la coyuntura, con toda la crisis económica y que había en la isla, con todo el bloqueo, ellos desarrollaron su propia vacuna. O sea, capacidad de desarrollarse independientemente tienen, solo hay que desbloquear esa capacidad, ¿no? Pero además, en este momento, hay estas ambiciones hiperburguesas, ¿no? Del imperialismo yanqui, encabezado por el agente naranja, que pretende el control de los recursos minerales, naturales, acuíferos, energéticos del planeta, ¿no? Tienen más de 80 bases militares instaladas por todo el globo terráqueo, ¿no? Tienen capacidad bélica para amenazar al planeta, tienen armamento nuclear para amenazar a la humanidad, ¿no? Y entonces, como señores feudales, que no lo son, pero comportándose como tales, van y ven un territorio y dicen, yo quiero ese territorio, y me lo dan, o lo compro, o me lo dan, o lo invado, ¿no? Que es esa prepotencia del violador, es la prepotencia del abusador, ¿no? Que es el carácter de Trump, ¿no? Que es un personaje delirante, es un personaje ciertamente como muy limitado, muy miserable, pero encabeza un grupo de personas que tienen una codicia y una ambición absolutamente desmedida y que forman parte de bandas políticas que representan sectores duros del gran capital empresarial, del gran capital industrial, del gran capital petrolero, del gran capital armamentista, ¿no? Y que, pues, también el país por sí mismo tiene condiciones de crisis económica, y para solventar esa crisis económica necesita iniciar este proceso de reconquista,
¿no? Entonces, una política de recolonización global y una política de desarrollo del imperialismo global, ¿no? Entonces, en esta fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, hay dos factores fundamentales, ¿no? Uno son las guerras imperialistas y el otro son las revoluciones proletarias, ¿no? No hemos visto emerger las segundas y creo que emergerán de formas muy distintas a como emergieron durante el siglo XIX y XX, ¿no? Tendrán que ser revoluciones culturales, tendrán que ser revoluciones democráticas, tendrán que ser revoluciones humanistas, tendrán que ser revoluciones que pongan al centro la dignidad de los seres humanos, ¿no? Revoluciones que no cosifiquen al ser humano como un medio para llegar a los objetivos, sino revoluciones que reconozcan en el ser humano un sujeto de derechos y un sujeto de dignidad, ¿no? Durante el siglo XIX y XX las revoluciones no entendían así al ser humano. Y creo que esa fue una gran falencia de esos procesos revolucionarios. Entonces, las revoluciones del siglo XXI tendrán que ser revoluciones profundamente humanistas, ¿no? Antioligárquicas, anticapitalistas y profundamente humanistas, ¿no? Y surgirán de las contradicciones que se agudicen a partir de la guerra de colonización y de los abusos que está ejerciendo el imperialismo, ¿no? Como en Argentina, lo que seguramente veremos en Chile, ¿no? Lo que vimos en México, o sea, México viene de un proceso así, ¿no? En México las oligarquías abusaron de nosotros durante 36 años, nos saquearon, nos reprimieron, nos persiguieron, nos asesinaron hasta que dijimos ya estuvo suave y vino el 2018 y vino el cambio democrático, ¿no? Con sus problemas, con sus limitaciones, con sus debates internos, pero es un cambio democrático antineoliberal que está caminando poco a poco. Y requerimos que lo mismo pase en Estados Unidos y que lo mismo pase en Europa y que lo mismo pase en África, ¿no? En África hay un proceso ahorita de revolución de liberación nacional en contra del colonialismo europeo, ¿no? Que tiene que ser exitoso porque es un proceso también de democratización y de redistribución de la riqueza para salir de condiciones de miseria inaceptables, ¿no? En el continente africano, pero es una lucha muy complicada, ¿no? Y pues, pero se está dando, hay una gran ofensiva del capital contra los pueblos, pero también hay dignidad, hay lucha y hay movilización por parte de los pueblos, mi querido Vicente. Pues ojalá que en este contexto de lo que estás hablando, también en algún momento hablemos de Bad Bunny, Salma Hayek y no, es que todo cuenta, ¿no? O no, no lo sé. Sí, yo creo que todo cuenta y en todo hay matices y en todo se esconde. Fíjate, esta es una tesis de Ernest Bloch, un filósofo alemán marxista. Para mí de lo mejor que nos dio el pensamiento marxista del siglo XX, de lo mejor, no lo mejor, de lo mejor, ¿no? Que él decía que en todos los elementos de la cultura, de la vida, sí, del lenguaje, ¿no? Que aparecen, ahí se ve la esperanza, ahí se observa la esperanza de que un mundo, otro mundo donde no seamos explotados y explotadores, se pueda construir, ¿no? Un mundo de los iguales, un mundo de los que respeten la vida, se puede construir y está esa esperanza, ese principio de esperanza, se puede observar en las obras literarias, en las obras teatrales, en las obras cinematográficas, en las obras de danza, ahora diríamos en los performances, en el show, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en el fútbol, ¿no? En todo el ámbito de la cultura global se puede observar ese principio de esperanza, pero hay que exaltar ese principio de esperanza y hay que ser muy críticos con los elementos discriminativos, antihumanos, prejuiciosos y que establecen también estereotipos de dominación, ¿no? Creo que hay que ser muy críticos con esos elementos, pero hay que ubicar dónde está el principio de esperanza. Y yo creo que en todo esto que tú acabas de enunciar, Salma Hayek, Bad Bunny y muchos otros elementos, los Óscares, los Grammys, ahí podemos encontrar el principio de esperanza, sin duda. Pues muchos me critican a Huicho Domínguez, a Carlos Bonavides, el comediante, pero ha tenido más pantalones que más de uno que va por la vida gritando que es obradorista y Claro. que aprovecha cada oportunidad para subir un videíto y hablar precisamente ahora del segundo piso de la Cuarta Transformación y en su momento de la 4T. Y lo digo porque este fin de semana vi que subió un video hablando de su pensión del bienestar. Hay fachos, fachitos, fachotes
que también cobran su pensión a pesar de que escupen veneno en sus espacios. Pero bueno, mi querido Molay Más Ontiveros, ¿por qué no cerramos Sí, invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes, mi querido Molay, agradeciéndote siempre tu generosidad y tu paciencia para participar aquí y cumplirle a esta audiencia que te aprecia? pues agradecerles a ustedes el espacio, nada más cerrar esta reflexión que tú hacías. Estos fachos, fachitos y fachotes que cobran su pensión del bienestar, si tuvieran su cargo de plurinominales en la Cámara de Senadores o de Diputados, si ganaran sus 150,000 pesos por lo menos al mes como diputados o senadores, votarían en contra de las pensiones del bienestar para quitarle ese dinero a los pobres y dárselo a los ricos, ¿no? Y escupiendo para arriba, seguramente, pero son tan viles, tan hipócritas, tan miserables, que lo han hecho y lo harían, votar en contra de nuestro pueblo, ¿no? Pero cuando se pueden beneficiar, aunque sea un poquito de lo público, se benefician, agarran a manos llenas, ¿no? Esta pensión de bienestar, pues tienen derecho de recibirla, pero tienen que hacer, en el mejor de los casos, una mea culpa de que ellos han votado en contra de ese derecho y votarían otra vez en contra de ese derecho y otros derechos de nuestro pueblo si se les da la oportunidad. Aguas ahí, si se les da la oportunidad, ellos son capaces de echar todo para atrás, como lo han hecho en Argentina, como lo quieren hacer en Bolivia, como lo han hecho en Ecuador, como lo han hecho en Brasil, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Que han destrozado todo tipo de derechos del pueblo en Estados Unidos. Y pues ya, yo soy Molay Maza Ontiveros, se escribe Molay, se pronuncia Molay, nunca los he molestado con eso, pero es algo ciertamente irrelevante, pero Molay Maza Ontiveros, me encuentran en X Molay-Maza, en TikTok Molay otra vez y en Facebook Molay Maza. Y pues acá estamos para criticar al mundo que se mueve y tratar de construir uno mejor para todas y todos, mi queridísimo Vicente, acá andamos. Ahora Gracias. sí que nos dejaste con el ojo cuadrado, Molay. No, es que es una monserga porque originalmente se pronunciaría Molé, ¿no? Por cómo Ujú. está escrito y porque es francés y la manga del muerto. Pero como está escrito Molay y todo el mundo lo lee y me dice Molay, pues yo no tengo tiempo a andar corrigiendo a todo el mundo, ¿no? De cómo se debería pronunciar. Pero mi mamá me decía que era Molay, ya los doctos en francés me dicen que no, que es Molé, y yo digo, pues vale madre, mejor díganme carnal, carnalito, Es valedor, lo, es camarada, lo que te iba a decir. compa, Mejor carnal, carnal, hermano. sí, y ya nos dejamos de cuentos. Te mando un abrazo, mi querido Molé. Molé. Gracias, mil. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, mi querido Molay. Gracias, cuídense. Cuídate. Moley Más Ontiveros hablando con nosotros sin censura y déjeme decir, bueno,